Seguro ustedes muchos han escuchado la palabra triaje desde que han empezado clínicas y existe pues efectivamente varias formas de poder clasificar a los pacientes. Entonces el triaje en términos prácticos y concretos es una forma o la forma de poder clasificar a los pacientes. Triaje hoy día ha sido, así como está escrito, ha sido aceptada por la Real Academia Española. Ya no es triaje con G, sino triaje con J. Eso ha sido denominado a partir del año 2015. Entonces podemos escribir triaje con J. Si escribimos con G tampoco no está mal escrito, pero se refiere ya al extranjero, ¿no? Entonces el triaje es, en pocas palabras y en resumir, es clasificar al paciente. Pero clasificarlo para la primera atención, para su primera atención, para la atención. El triaje nació de las guerras napoleónicas, ¿no? Donde pudieron ellos darse cuenta de que haciendo una intervención temprana en los pacientes que estaban en la guerra y que llegaban, los sacaban de la guerra para poder curarlos, si había que amputar alguna herida, amputarla, y aquellos que estaban bien podían retornar otra vez a la guerra. Entonces el triaje se nació desde las guerras napoleónicas y concomitantemente en ese triaje nacieron las ambulancias. O sea, de las guerras napoleónicas la historia nos hace permitir ver que se formaron las ambulancias, que eran obviamente una ambulancia muy arcaica, con un caballo, sus ruedas, una carreta, y por eso sacaban a los pacientes. Entonces el triaje, su objetivo así claro y preciso es determinar quién debe ser visto primero, ¿no? Y cuando tenemos una emergencia abarrotada, tenemos entonces que la demanda es mayor que la oferta que yo puedo ofrecer, ¿no? En términos de economía, la demanda es mayor que la oferta y por lo tanto tengo que clasificar a los pacientes. En cambio, cuando mi oferta es muy grande y mi demanda es pequeñita, no tengo problema, le abro la puerta a todos. Me duele el pelito, lo voy a atender seguro, ¿no? En la parte privada probablemente funcione así, ¿no? En algunos centros, aunque yo también trabajo en la parte privada y la demanda siempre sobrepasa la oferta. Entonces, es un semáforo, en pocas palabras, el triaje. Es como un semáforo, define quiénes pasan y quiénes no pasan, ¿no? En otras partes del mundo, por ejemplo, en hospitales de los Estados Unidos, ellos su triaje lo manejan de una manera muy estricta. Y los pacientes sí son conscientes de lo que es una emergencia. Pero como saben que la consulta se la van a diferir hasta dentro de 2 semanas, se van a la emergencia porque le duele un barrito, porque tiene faringitis, etc. Y esperan horas de horas para ser atendidos, para que les den un Panadol, un paracetamol, etc. En nuestro país no existe esa cultura. Si ustedes se van a ciertos hospitales o ciertos lugares de emergencia, los pacientes exigen la atención inmediata, por una cosa que puede ser banal de repente, ¿no? No digo que sea banal siempre, pero que podría ser banal, ¿no? Y que hay que saber entender que hay otros pacientes que requieren una atención más temprana que ellos. Por eso el triaje tiene esa función de modular la atención en la emergencia. Quien modula la atención en la emergencia es el triaje, y hay que saber educar a la gente. Y si se dan cuenta, es diferente al audio que ustedes han escuchado, lo que estoy hablando, ¿eh? Las reglas en el triaje es que tiene que ser rápido, completo, preciso y seguro. Y pongo ahí un payaso porque las prioridades hoy en el mundo son 5 prioridades. En nuestro país, la norma técnica, porque en el Perú tenemos normas técnicas que cumplir, nuestra norma técnica dice que son 4 prioridades. Nuestro país está atrasado con respecto al mundo en el triaje. Ponen 4 prioridades. Y lo más triste es que la norma técnica data del año 2006, cuando estaba la doctora Pilar Macetti, que fue quizá una de las pioneras en hacer normas técnicas en Perú, porque se dio cuenta que no había nada. Las mantienen esas normas técnicas hasta ahora vigentes. 12 años y seguimos con lo mismo. Y eso no puede ser. Las normas van cambiando, la tecnología va avanzando, tenemos que ir cambiando los procesos y los procedimientos. Pero eso es lo que rige a nuestro país. 4 prioridades rigen en el Perú, pero en el mundo todos usan 5 prioridades.
Y las prioridades van desde que aquel uno que está, si no lo atiendo se muere, por ejemplo, y el 5 que lo ponemos exageradamente pintado como un payaso, porque viene porque no es una emergencia, pero quiere que lo atienda, porque no quiere esperar, ¿no? Y a veces hay pacientes que no entienden lo que es la emergencia, ¿no? Y son demandantes. Y esa parte hay que saber manejarla. No es tan sencillo decir, señor, no lo va a atender. Y pueden recibir así un golpe como el chofer que salió en la televisión, que lo golpean porque no para de informar. Entonces, rápido, ¿cuánto me debo demorar en hacer mi triaje? Adentro en el triaje 5 minutos, no más. No es más. El triaje no diagnostica, el triaje clasifica. El triaje yo no cojo y me pongo mi estetoscopio y le comienzo a escuchar los pulmones, abra la boca, le voy a ver las pupilas. Eso no se hace en triaje. Eso es un examen físico. Y por eso hay mucha duda y mucho enfrentamiento, porque a veces dice, ¿el triaje es o no es un acto médico? Eso no es un acto médico, el triaje, ¿no? Y por eso muchos dicen que el triaje no lo debe hacer el médico, lo debe hacer la enfermera, un profesional de la salud. Pero en muchos lugares el triaje lo hace el médico. Por ejemplo, en el Hospital Rebagliati el triaje lo hace el médico, no lo hace la enfermera. Ahora vamos a ver por qué. En algunas clínicas el triaje lo hace un médico. Un médico puede ser médico general, pero lo hace un médico. Porque nuestra cultura no es buena. Porque la cultura, la gente no le cree a la enfermera así que se vaya por consultorio. Si se equivocó a la enfermera, le van a hacer un juicio a la enfermera. Entonces, si el médico le explica que tiene que ir por consultorio, le habla de buena manera, va a entender de repente que vaya a consultorio. Entonces, es un tema muy sensible. Tu primer contacto con la salud y ando a la emergencia es el de triaje. Tiene que ser completo, o sea, saber preguntar. ¿Cuándo fue su última regla? ¿No? Les parece tonto, pero es importante, porque de repente a esa mujer le piden adentro una tomografía. Y si se olvidaron de preguntarle la última regla y le hacen una tomografía y estaba gestando y tenía 4 semanas, le pidieron una tomografía. Ustedes ya han hecho radiología, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿A cuánto equivale una tomografía en placas? Una tomografía de abdomen. ¿Alguien sabe? ¿Cuántas? 400 radiografías, efectivamente. Casi 400, o sea que le da una TAC y equivale a 400 placas de todas las que le piden. Ya saquen su línea, pues, juicio ganado. Entonces, tiene que ser completo en saber preguntar la última regla, preguntarle si tiene alergias o no, preguntarle si tiene alguna comorbilidad importante o no, etc. Entonces, en 5 minutos hay que saber preguntar para tomar las cosas claras. Ejemplo, si viene un paciente que viene al triaje y que de repente refiere, a ver, no sé, un dolor de pecho, le falta el aire, y le toman la frecuencia cardíaca, y de repente encuentran que tiene una frecuencia cardíaca de 60, y ese dolor de pecho, ustedes dicen, ¿cómo ha sido la historia? Sí, me cayó un golpe en el pecho, no sé, pues a ver, un pelotazo intenso, y luego me duele el pecho, y tiene una frecuencia cardíaca de 60. En su cabeza pueden venir muchas opciones, ¿no? Pero si la frecuencia cardíaca está en 60, ¿le darían valor o no le darían valor a esa frecuencia cardíaca? ¿Qué le preguntaría para saber si esa frecuencia cardíaca está bien? Yo esperaría que tenga taquicardia por dolor, si tiene un hemotórax debería tener taquicardia, si tiene un hemotórax también debería tener taquicardia. Entonces, de repente toma un beta bloqueador esa persona, toma tenolol y la frecuencia cardíaca no va a subir. Entonces es importante las comorbilidades, saber qué toma, qué fármacos. Y a veces se les hace llenar documentos que tienen que llenar qué fármacos tienen que estar tomando. Entonces cuando hablamos de que tienen que ser completos, son completos pero cosas puntuales que nos van a ayudar. Debe ser preciso, tenemos que tener herramientas en el triaje, ¿no? Por ejemplo, yo siempre ando permanentemente con mi pulsoxímetro, ¿no? Donde voy ando con mi pulsoxímetro. Por lo menos ya tengo 2 funciones vitales, ¿no? La frecuencia cardíaca y cuánto satura. Entonces en el triaje voy a tener un tensiómetro, un termómetro, un pulsoxímetro, que me va a poder medir las funciones vitales. Y eso tiene que ser preciso. Y seguro, en el sentido de darles seguridad al paciente que está siendo bien atendido, con
un buen lenguaje y siendo asertivo, ¿no? Entonces, ¿quién debe hacer el triaje con todo lo que les he mencionado? Un profesional de la salud, un médico o un licenciado en enfermería. Por ejemplo, en otras partes del mundo, al técnico de enfermería los capacitan, ¿no? Aquí nomás al costadito en Chile, el técnico de enfermería no es el técnico de enfermería que tenemos nosotros. Es un técnico que sabe lo que tiene que hacer, pone inyectables, toma las funciones vitales, moviliza al paciente adecuadamente. Acá el técnico, ¿qué es? Lleva esta muestra, pone la chata, pone el papagayo, ¿no? Allá su visión ha cambiado. Chile nomás, aquí más cerquita, por darles un ejemplo. Entonces, quien debe hacer el triaje tiene que ser una persona con experiencia, ¿no? Con experiencia, ¿no? Eso es clave, ¿no? A ver, de ejemplo de más o menos experiencia y una anécdota, ¿no? Llega un paciente porque tiene un trauma, se vuelca el carro, llega el paciente y el médico va y le toma el pulso. Y le toma el pulso, siente una cosa y dice, pásalo a shock trauma ahorita. Pásalo ahorita, pero doctor, pásalo ahorita. Tiene un neumotórax, le dice. Si le ha tocado el pulso, ¿cómo usted sabe que tiene un neumotórax? ¿Por qué? Porque crepitaba en la muñeca y tenía un enfisema subcutáneo. Nadie se había dado cuenta, estaba con ropa, le toma la muñeca y crepita. Tiene un enfisema subcutáneo. Pásalo a shock trauma. Efectivamente tenía un neumotórax. Entonces, cosas anecdóticas que parecen increíbles, pero así es. Porque tanto ha visto, que ya se le quedan grabadas las cosas. Tener buena capacidad de comunicación, gran defecto en nuestro país, en general. El médico es un dios, el médico no es un ser normal, inmortal, no, es inmortal. Siempre el médico se cree que sabe todo. Tenemos que entonces bajarnos y comenzar a explicarle a la familia por qué las cosas son de tal o cual manera. Paciencia, discreción y comprensión son aspectos que también tenemos que ir, y esos son valores que no los vamos a manejar en la universidad, vienen desde la casa, ¿no? Eso es un aspecto que ya no lo podemos cambiar. Sí tener capacidad organizativa y resolutiva y con capacidad de conocer pacientes autoclínicamente graves. Cuando hablamos de capacidad organizativa y resolutiva es porque conocemos nuestro sistema, sabemos cómo funciona. Yo estoy en el triaje y sé que mi tomógrafo se ha malogrado. Y si alguien viene con un T grave, lo voy a atender, pero sé que no va a tener tomografía porque se ha malogrado en ese momento. Entonces la comunicación en la organización es importante. Yo estoy en el triaje y sé que de repente no tengo ahorita para hacer cateterismo cardíaco y me llega un infarto, no le voy a decir, no lo voy a atender señor porque no tengo cateterismo cardíaco. De ninguna manera, lo tengo que atender. Pero yo ya sé que no va a tener cateterismo cardíaco. El triaje ya sabe cosas de las que obviamente la parte organizacional le tiene que estar informando. Por lo tanto, en el triaje, objetivos son identificar rápidamente a los pacientes con riesgo vital, sobre todo recordemos la demanda es mayor que la oferta, priorizar en función de la condición clínica de un nivel de clasificación y con ello ver en qué orden se atienden, del más grave al menos grave. Si en mi cara llega uno que está convulsionando, lo voy a pasar a shock trauma o a la sala de reanimación. Pero si llega uno posictal, le voy a decir que espere. Ha convulsionado, pero está despierto, lúcido, le puedo decir que espere 10 minutos, 30 minutos. Y de repente en la espera puede convulsionar. Entonces tiene que hacerse una reevaluación periódica, eso se llama el retriaje. O sea, yo puedo dejar a alguien esperando 1 hora o 2 horas y va a salir una persona a hacer retriaje y a controlar las funciones vitales para poder ver si el paciente se ha descompensado. Viene una señora con su niño y le dice, mi hijito ha tenido 40 de temperatura, le toma la temperatura del triaje y ya tiene 37. No es una emergencia. Espere nomás señora, va a esperar unos 30 minutos, 1 hora que lo van a atender. Le vamos a poner color amarillo y espera. Y de repente esperando ya no tiene 37, sino en esa hora le subió a 40 otra vez y el chiquito convulsiona. ¿Qué va a decir la familia cuando pase por triaje con ustedes? ¿Qué les va a decir? Burros, bestias, a la gente, no me entendiste, ¿entienden? Les tienen que explicarle, señor, está con fiebre, ahorita no tiene fiebre, va a esperar, pero en el trayecto le vas a controlar la temperatura. O viene con fiebre y yo le puedo dar ibuprofeno o paracetamol. Eso se llama triaje avanzado, porque tengo algo para darle mientras espera el paciente. Entonces hay el triaje estructurado, el triaje avanzado. No todos los hospitales entienden eso.
Derivar al área más apropiada que el paciente precisa. Por ejemplo, los dolores abdominales, ¿a dónde los mandamos? ¿Todos los dolores abdominales los mandamos al área de medicina o los mandamos a cirugía? ¿A dónde los mandamos todos los dolores abdominales? Porque ustedes no van a examinar el triaje, van a decir, tiene Mabur, ¿no? ¿A dónde lo van a mandar? ¿Qué dicen? ¿Cirugía o medicina? Cirugía, dicen acá. ¿Alguien dice medicina? Medicina. Porque el cirujano va a operar. Está operando de repente. ¿Entienden? Entonces yo voy a examinar y voy a decir, pues es una apendicitis, ya prepáralo para que lo mandemos al cirujano. Cuesta, pero así es, pues. Porque el cirujano va a operar, después está operando un baleado y el dolor abdominal se la va a quedar esperando que el cirujano salga a hacer las operaciones para que lo evalúe. Entonces, cada uno tiene su flujo, tiene que saber cuántos dolores abdominales llegan a mi emergencia, cuánto representa, el 10% de todas mis atenciones, entonces por lo tanto mi flujo tiene que ir por acá. Es una decisión política, institucional, que mis dolores abdominales vayan por medicina. Y cuando defino si es una apendicitis, lo mando a cirugía. Pero si todos van a ir a cirugía y el cirujano está operando, va a tener gente abarrotada en cirugía con pancartas haciendo huelga. Siempre informar al paciente y los familiares de las necesidades diagnósticas del paciente. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos del triaje S. Las necesidades, los recursos. Yo por mi prioridad puedo darme cuántos recursos voy a usar y cuánto me sale de costo, ¿no? Y eso es muy importante hoy en día porque hablamos de economía en la salud. El triaje también es disminuir la congestión del servicio organizando el flujo de pacientes. Si me vienen pacientes con faringitis, que son prioridades 5, y los voy a mandar a un área ¿dónde? A un tópico de atención rápida, la consulta externa, de repente un PADOMI, etcétera, ¿no? Y tienen que registrar lo que hacen en el triaje. Ese es un gran defecto en todos los hospitales. Yo recuerdo un caso de un señor de hace 2 años en el hospital donde trabajamos, que trajo a su mamá porque estaba con dolor torácico. Él recuerda, el señor, que le dijeron que tenía 8,4 de presión y que estaba diaforética, y como no tenía seguro, le dijeron vaya al hospital más cercano. ¿A dónde lo mandaron? A Loaiza. Entre el hospital y el Loaiza se murió, hizo paro, se murió, llegó cadáver. Miren la importancia del triaje, porque era una ley de emergencia, pero no la quiso aplicar el que estaba ahí. ¿Entienden? ¿Registró o no registró todo este evento que es una queja y un reclamo? No lo registró. ¿Entienden? Entonces es importante registrar porque si no, no sabemos qué pasó. De repente esa persona está exagerando y al final era otra cosa, ¿no? Los triajes pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Y va a depender dónde se dé la emergencia. El triaje primario, está sonando un teléfono acá creo, se debe realizar en el lugar del accidente o el desastre. Cuando hablamos de un lugar del accidente o el desastre, hablamos de IMV, incidente de múltiples víctimas, IMV. Por ejemplo, el camioncito que se descarriló en el Cerro San Cristóbal, se salió, un montón de heridos. Llegaron las ambulancias. Ahí mismo hicieron el triaje, era un triaje primario. ¿Quién hace el triaje? El bombero. ¿El bombero es médico? No siempre, la mayoría no son médicos, no son profesionales de la salud. Y ahí aplicas un triaje primario. A ver, todos los que caminan para la derecha, y todos los que caminan van para la derecha. Y ahí nomás ese triaje. Esos que caminan están vivos todavía, están bien. Los que quedan, tengo que acercarme y definir si respiran o no respiran, etcétera, etcétera, que vamos a ver ahorita. El triaje secundario es aquel triaje que está cerca al lugar donde se dio las múltiples víctimas, el desastre, el incidente. Se arma una carpa, se prepara todo, se tienen otras cosas para darle soporte cuando lo sacan del área primaria. Por ejemplo, cuando hubo el incendio ahí por el Policlínico Ramón Castilla, ¿se acuerdan? En la Avenida Argentina hace 2 años que hubo un montón de quemados que se murieron. Ok, había un triaje secundario. Y el triaje terciario es aquel triaje que se hace en el hospital. Por ejemplo, un triaje primario que se utiliza es el SHORT, que significa S de sale caminando, H de habla sin dificultad, O que obedece órdenes, R que respira y la T de taponear las hemorragias.
Entonces la primera pregunta que se hacen, ¿pueden caminar? Si la respuesta es sí, es verde. Todos los que caminan son verdes. En ese momento son verdes, no significa que permanentemente va a ser verde. Puedo tener de repente un trauma nominal cerrado con una ruptura hepática, pero todavía puedo caminar. Entonces me voy a ir ¿a dónde? A un triaje secundario donde me van a hacer una evaluación. Pero en ese momento, en el lugar de incidente, es verde. Si la respuesta es que no puede caminar, la segunda pregunta es, habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas. Hablar sin dificultad, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Algo básico? ¿Qué significa hablar sin dificultad? Vía aérea permeable. ¿Estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te falta el aire? No, estoy bien. Me duele un poco la cabeza. Mi vía aérea está permeable. Es lo que me está diciendo. Y obedece órdenes sencillas porque el sensorio está bien. Si la respuesta es sí, las dos es amarillo. Si la respuesta es no, cualquiera de las dos o las dos a la vez, la pregunta es si respira o hay signo de circulación. Si la respuesta es que sí, es rojo. Y si la respuesta es que no, es negro. O sea, está muerto. Entonces, en el triaje de incidente de múltiples víctimas, en el lugar de los hechos, si yo encuentro un negro, y son un montón, son como 40, imaginemos este salón ahorita, se cae el techo, plum, incidente de múltiples víctimas, y llega alguien acá y dice, ¿qué vamos a hacer? Y hay un negro, ya no le hago RCP, lo dejo, estoy sacando los vivos. ¿Entiendes? No es broma, es que así funciona, no es broma. Si ustedes se ponen a hacer RCP durante 10, 15, 20 minutos, se puede haber muerto varios. Entonces, eso ocurre en la vida real. No son decisiones tan fáciles. Da risa ahorita, pero en la verdad no es tan fácil. El otro triaje que se puede utilizar en el área del incidente es el STAR, que significa simple triaje and rapid tratamiento. Son casi las mismas preguntas. ¿Puede deambular? Si la respuesta es sí, es verde. Si la respuesta es no, se evalúa la ventilación. La ventilación está presente y la respuesta es no, abro las vías aéreas. ¿Cómo abro las vías aéreas? Maniobra frente-mentón. No, pero tiene un trauma cervical, triple maniobra de Safar. Pero veo si respira o no. Si no respira, está en negro. Si respira, está en rojo. Si la ventilación está presente, la pregunta es, ¿tiene frecuencia respiratoria? Mayor de 30 es rojo. O sea, lo tengo que sacar. Todos esos rojos tienen que salir rápido. Y si es menos de 30, evalúo la circulación. Veo el llenado capilar o el pulso radial. Muchos ven el llenado capilar. Si el llenado capilar es presente, se evalúa la conciencia. Si está ausente o es lento, mayor de 2 segundos, entonces tengo que hacer control de hemorragias y lo catalogo como rojo. Si el llenado capilar está presente o el pulso radial es bueno, no es filiforme, evalúo el nivel de conciencia. Si el nivel de conciencia obedece órdenes sencillas, es amarillo. Si no obedece órdenes, es rojo. Todos los que son rojos tienen que salir primero de la zona del evento, de la zona del incidente. En el triaje secundario, que se debe realizar en un lugar amplio, fuera de peligro y cercano al área de siniestro, con acceso fácil para las ambulancias, debe ser realizado ahí sí por médicos y personal paramédico especializado. El objetivo es evaluar prioridades, dar un tratamiento prehospitalario y estabilización de lesionados. Es decir, si me llega un paciente que tiene una herida abierta, ¿no? Entonces voy a poner mínimo 2 apósitos, pondré una férula, le pondré una vía y le pongo un analgésico. Ese es mi triaje secundario. Y lo derivo ¿a dónde? A un hospital. ¿A qué hospital? Ahí hay dos opciones. O al más cercano, porque no hay un centro especializado, o lo mando a un centro especializado dependiendo de la distancia que yo tenga, ¿no? En nuestro país generalmente las distancias son grandes y obviamente no tenemos grandes centros para trauma múltiple que van a ir a un hospital más cercano. Se utilizan obviamente equipos avanzados para atención y sistemas de comunicación, radios con código, ¿no? Hay muchos códigos que se utilizan en el manejo. Por ejemplo, 1010 por radio significa urgente, vuela, corre, 1010, ¿no? Y así, etcétera, etcétera, que son códigos que se pueden utilizar. En el triaje secundario se puede utilizar el META, ¿no? Que es el nombre o el acrónimo de las iniciales
de una metodología extrahospitalaria de triaje avanzado. Y casi maneja el mismo concepto, vía aérea, ¿no? Si la respuesta que la compromiso de la vía aérea es sí, es rojo, prioridad 1. Si la respuesta es no, se ve así cómo respira. Cuando hablamos de respiración vemos el patrón respiratorio, vemos cómo se mueve el tórax, si hay deformidades, si hay una disociación en la ventilación. Si la respuesta es sí, es una prioridad roja 2. Si la respuesta es no y respira bien, vemos cómo está la circulación, igual el llenado capilar, vemos cómo está la presión, la frecuencia cardíaca. Si la respuesta es que está afectada la circulación, es un rojo prioridad 3. Y taponar las heridas siempre. Si la respuesta es no, se ve la parte neurológica. Si hay compromiso en la parte neurológica porque está desorientado, no responde a las preguntas, está letargado, la respuesta es sí, es una prioridad amarilla, 1. Y si la respuesta es no, la otra pregunta es la exposición. ¿Cómo ha sido la exposición? ¿Fue eyectado del carro contra una pared y cayó? ¿Hubieron muertos en ese incidente? Entonces esa exposición fue por una bomba. Entonces lo voy a catalogar como un prioridad 2 amarillo. Si la respuesta es no, sencillamente es un verde. Después de hacer toda esta clasificación, se valora la parte quirúrgica, dependiendo. Ejemplo, si tengo un paciente que tiene un trauma facial porque se golpeó la tráquea o tiene una bala metida en la cara y tiene comprometida la vía aérea, es una prioridad 1 roja y quirúrgica. Tengo que llevármelo volando para que lo metan a sala. Le dan alguna opción de vía aérea. Si yo tengo para intubar y lo puedo intubar y la vía aérea es permeable, lo intubo y ya lo estabilicé y sigo avanzando. Entonces todo va a depender del evento y cómo ustedes lo tengan en ese momento. Pero la secuencia lógica es esta. Y el triaje terciario, que es el que vamos a hablar hoy día, porque hablamos de emergencias médicas hospitalarias, es el que se realiza a nivel hospitalario en las salas de emergencia. Se realiza por haber mayor demanda que oferta, como dijimos en un inicio. Y por lo tanto puede llegar o de una zona del incidente o de una manera, de manera espontánea, de la casa, o estaba caminando frente al hospital y se cayó, etc. ¿Cuáles son los sistemas de triaje que nosotros tenemos en la parte hospitalaria? Los modelos. Antes de conocer los modelos, eso es lo que tenemos que conocer. ¿Cómo es un proceso en emergencia? Ingresa el paciente, va a un área de admisión, pasa triaje. Hay gente que está esperando el triaje y puede abandonar. Donde dice abandono, se van. ¿Cuánto es el estándar? Menos del 2%. Si yo quiero brindar calidad de atención, mis abandonos tienen que ser menos del 2%. Yo trabajo en la parte privada y el abandono es 4%, para que se den cuenta. Y en la parte pública, de hecho, que es más allá de ese porcentaje, pero para que se den cuenta. Segundo, ¿cuánto es el tiempo que debo yo atender dentro del triaje? Hemos dicho de 0 a 5 minutos. ¿Cuánto tengo que esperar para que me hagan el triaje? No más de 10 minutos. O sea, yo tengo que esperar para entrar al triaje no más de 10 minutos. Imaginemos que llegan 30 heridos. No lo va a hacer cola. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un triaje de índice de múltiples víctimas. O sea, mi incidente de múltiples terminó en el hospital. Llegaron 30 heridos quemados. A mí me ha pasado en la parte privada, me llegaron 30 heridos y llegaron a 5 caminando, como hacía Thriller de Michael Jackson, entran caminando. ¿Qué haces en ese momento? Haces tu triaje primario. Los reconoces y les preguntas y tú vas colocándole colores o papeles para definir, identificarlos y saber a dónde van a ir. Luego que son atendidos en el triaje, algunos se van a ir a la consulta externa y otros van a ir a la emergencia. Y en la emergencia van a esperar para entrar a un box o a un tópico de atención. Algunos van a shock trauma. Este ingreso, perdón, los rojos son shock trauma y el naranja, el amarillo, el verde y el azul son los que van a entrar a box. Los colores me indican tiempo de espera para entrar. La estancia en el box puede ser lo ideal en toda emergencia, es menos de 3 horas aquí. 2 horas más un poquito de acá, 3 horas.
pero nuestras estancias pueden llegar hasta 12 horas. Hasta 12 horas en atención, esperando una tomografía. Entonces, cuando vayan al hospital, lo van a ver. Van a decir, doctor, le van a tocar, o lo van a ver bonita gente, le van a decir, doctor, estoy esperando mi placa desde las 6 de la tarde, desde las 4 de la tarde, ustedes han entrado a las 9 de la noche y todavía no le toman la placa. Esos son sistemas colapsados que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir imágenes, laboratorio, interconsulta. El Hospital Rebagliati ve 500 pacientes por día en emergencia. 500 a 600. Nosotros vemos entonces al mes, ¿cuántos? 18.000 pacientes al mes. Multiplícanlo por 12 meses, son más casi 200.000 pacientes en un año que vemos. El primer sistema de triaje de 5 prioridades fue el sistema australiano. Fue el año 93. Estos eran los 5 niveles de resucitación, emergencia, urgente, semi-urgente y no urgente. Fue el primero que empezó en el mundo y se dio cuenta de que realmente sí era útil. Luego viene el triaje canadiense, que hablaba de la prioridad 1, que era resucitación. Y ahí un poco que cambió, porque antes las unidades de atención para prioridad 1 se llaman shock trauma. Pero hoy día en realidad son salas de reanimación. El verdadero término es sala de reanimación. Aquel paciente que lo estoy atendiendo porque se está muriendo. Luego el nivel 2 o prioridad 2 es la emergencia, el nivel 3 es la urgencia, el 4 el menos urgente y el 5 el no urgente. El sistema Manchester, que empezó el año 96 en la ciudad de Manchester de Inglaterra, es un sistema de que los que estaban ahí trabajando en ese hospital dijeron, oye, acá estamos muy desordenados, ¿por qué no registramos todo lo que viene acá en emergencia y cómo viene? Y comenzaron a registrar, a ver qué pasaban con los pacientes que venían con cefalea, por ejemplo. ¿Cuántos con cefalea que venían terminando siendo eran hemorragias subaracnoideas, ACVs, etc., etc.? Y entonces comenzaron a hacer un patrón estadístico, hicieron un algoritmo y comenzaron a ordenarse. Demostraron ellos en el tiempo que habían 52 motivos para ir a una emergencia desde el punto de vista estadístico, 52 motivos. Y esos 52 motivos abren un algoritmo, que es un software. Entonces el sistema de Manchester es un software que crea en ese software preguntas que van haciéndole al paciente y va respondiendo. Entran discriminadores a través de este software. Vamos a ver una cosa simulada del Manchester. El Manchester, hay libros del Manchester que ustedes pueden buscarlos. Pero el Manchester clasifica 5 prioridades: el rojo, el naranja, el amarillo, el verde y el azul. Y eso es universal. Los países que adoptan, no adaptan, sino adoptan el Manchester, tienen que usar estos colores. Por ejemplo, en Brasil usan Manchester, muchos hospitales. En Chile también, en Ecuador también. Nosotros en Perú, algunos lo usan, pero no lo usan como debe ser, con el software. Se utiliza de manera chicha en nuestro país, ¿no? No lo usan como debe ser, ese es el problema. Entonces, ¿por qué? Porque el triaje se vuelve subjetivo, y ese es un gran problema. No lo entendemos todavía. El triaje tiene que ser objetivo. Objetivo es lo que yo veo, no lo que yo creo que es. No, tiene que ser objetivo. La emergencia siempre es objetiva. Aquel que convulsiona es una emergencia, es objetivo. Aquel paciente que ha perdido la conciencia es objetivo, ha perdido la conciencia. Aquel paciente que está en shock, lo toco y está frío, es objetivo. Es objetivo, lo estoy viendo, lo estoy palpando. Pero lo subjetivo pasa a un segundo plano. Yo tengo dolor de ojo. Demuéstrame que tienes dolor de ojo. Me duele 10 sobre 10. Complicado. No, usted no parece que tiene diabetes estoico. Diabetes es un dolor. Le hacen un examen y tiene un glaucoma agudo. Me equivoqué por mi subjetividad, ¿no? Entonces, no es tan fácil. Pero esto trata de ayudarnos en la medida de lo posible, tratar de no equivocarnos. Entonces, el rojo, que es el inmediato, el objetivo tiempo es 0. O sea, si yo veo a alguien que está convulsionando, entra como un tubo a reanimación. No puedo dudar, lo meto. Porque tengo que manejar la vía aérea. ¿Qué pasa cuando alguien convulsiona? ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Se oxigena o no? ¿Qué dicen?
¿Respira cuando convulsiona? ¿Sí o no? Sin dudar. No. Cuando convulsiona no está respirando. Cero de respiración. Cuanto más dura tu convulsión, más hipoxia cerebral, más daño cerebral. Círculo vicioso, más convulsión. ¿Entienden? Entonces, si alguien convulsiona, no está respirando. ¿Y qué tengo que hacer? Llevármelo a shock trauma, tengo que intubarlo para oxigenarlo. Está comprometida la vía aérea. En naranja se le llama muy urgente, el tiempo de espera debe ser no más de 10 minutos. ¿No? Por ejemplo, vengo con un dolor de pecho, soy hipertenso, diabético, obeso, colesterol alto, soy moreno, tengo una vida sedentaria y vengo con un dolor de pecho opresivo que se va al cuello. ¿Qué debe ser? ¿Qué es? IMA. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? IMA. Es un infarto. ¿Qué dicen? ¿Es un infarto o no? Lo más probable es que sí sea un infarto, pero puede ser una disección de aorta. Se me ocurre, ¿no? Está con 200 de presión, puede tener una disección de aorta. Pero puede esperar 10 minutos, sí puede esperar 10 minutos. Pero si el paciente hace paro, ya no es una prioridad 2, es una prioridad 1 inmediata. El amarillo es el urgente, 60 minutos puede esperar. El verde, 120 minutos y el azul, 240. ¿Cuáles son los discriminadores que usamos? Existen discriminadores generales como riesgo vital, nivel de conciencia, la presencia de hemorragia, la temperatura, el dolor y el tiempo de evolución. Esos son los discriminadores generales. Y hay discriminadores específicos dependiendo del motivo de atención, el motivo por el que llega el paciente. Vamos a tocar rápidamente las definiciones. Las de riesgo vital son, por ejemplo, vía aérea comprometida, paciente que no es capaz de mantener su propia respiración, no respira, tiene una respiración, imaginemos de Cheyenne Stone, respira rápido y de repente pone una pausa, ¿no? Hay trastorno en la respiración, es la prioridad 1. El estridor, imaginemos que van manejando ustedes en un Volkswagen y se chocan, y los Volkswagen adelante, el copiloto tiene como una armella, se da un golpe en la laringe y llegan a la emergencia con estridor laringio. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vía aérea comprometida. Tiene trauma laringio, fractura laringea, tengo que intubarlo. Es una prioridad 1. Ausencia de la respiración, falta de respiración de movimientos respiratorios, en 10 segundos evaluamos. No respira, es prioridad roja. Respiración inadecuada, mal patrón ventilatorio, prioridad roja. Ausencia de pulso por 5 segundos, prioridad roja. Y signos de shock, por ejemplo, sudoración, palidez, taquicardia, hipotensión o trastorno de conciencia sumado, todo eso es shock. Todos ellos o cualquiera de ellos es prioridad roja. Tiene que ir como reanimación, atención inmediata. El nivel de conciencia, que es otro discriminador, es rojo cuando está convulsionando, lo que hemos dicho. Es naranja cuando tiene un nivel de conciencia alterado, responde a la voz o al dolor, pero obviamente el paciente no es que no responda. Y cuando tiene una historia de inconsciencia, o sea, ha tenido historias previas de inconsciencia, es amarillo. En el caso de la hemorragia sanguinante, paciente que está sangrando profundamente, una herida de bala y está sangrando profundamente. No le puedo hacer compresión porque sigue sangrando. Llegó la carótida, llegó la yugular, y por más que le ponga apósitos, no puedo hacer nada. Es rojo. Si le puedo poner un apósito y aún así está empapando, pero no sangra a gran cantidad o a gran chorro, es naranja. Y si es una hemorragia que la puedo controlar con un apósito y mancha muy poquito, será amarillo. Ninguna hemorragia es ni verde ni azul. O sea, si yo llego con un corte y estoy sangrando, mínimo que voy a hacer, amarillo, ¿no? La temperatura, la hipertermia de 40 para arriba es naranja, o la hipotermia menos de 36.5 es naranja. La fiebre alta, más de 38,5 es amarillo, y la febrícula menos de 38,5 es verde. Ninguna temperatura es considerada roja. Pero si viene un niño con fiebre y está convulsionando, la convulsión per se lo transforma en prioridad 1, es roja. ¿Entienden?
Entonces, yo puedo tener 40 de temperatura, pero no he convulsionado. Pero un niñito ya va a ser mínimo naranja. 10 minutos como máximo lo tengo que esperar. Y muchas cosas en nuestro país se dicen que son las garantías explícitas. Ustedes busquen en internet, googleen como dicen, y van a buscar garantías explícitas. En emergencia están los niños, las gestantes y los ancianos. Son pacientes vulnerables. El dolor es otro discriminador que nos ayuda. Por ejemplo, un dolor muy intenso, 8, 9 sobre 10, o 8, 9 o 10 es naranja. Un dolor intenso entre 5, 6 y 7 es amarillo, y un dolor moderado entre 1 y 4 es verde. O sea, ningún dolor va a ser rojo y ningún dolor va a ser azul, ¿no? Entonces, si alguien viene por dolor de oído, de hecho mínimo va a ser verde. Mínimo va a ser verde, si viene por un dolor de oído. Pero ¿cómo yo puedo discriminar ese dolor? Entonces existe la escala visual analógica, ¿no? El inicio del cuadro, cuando es abrupto, súbito, comienza en segundos o minutos, entonces lo considero como tal, que va a ser dentro de mi ayuda para definir la emergencia, pero no le está dando ningún color. No le da ni naranja, ni amarillo, ni rojo, ni verde, ni nada de eso. En cambio, el agudo dentro de las últimas 24 horas tampoco le dan color. Pero si el paciente viene dentro con un dolor, ejemplo, una molestia dentro de los 7 últimos días, es verde. Pero si tiene más de 7 días, es azul. Ejemplo, un paciente que venga con una cefalea más de 2 semanas y viene en la emergencia, ¿cómo lo catalogarían ustedes? ¿Azul o verde? ¿O una cefalea? ¿Qué evalúan ustedes? El dolor, no el tiempo de presentación, sino el dolor. Entonces me retrocedo ahí, ¿de cuánto dolor tiene usted? ¿10 sobre 10? ¿7 sobre 10? ¿2 sobre 10? ¿Entienden? Porque el dolor no le decimos vaya por consultorio, es dolor. Se valora mucho el dolor. Y eso todavía no lo asimilamos, no lo entendemos. Es bastante desagradable estar con el dolor, a cualquiera. Veamos nosotros, un ejemplo, un dolor abdominal en adultos, en Manchester. Imaginemos que venga con una vía aérea comprometida, o con shock, o con una respiración inadecuada. Ejemplo, una mujer que está en edad reproductiva y que viene con un dolor súbito, que puede ser un embarazo ectópico. Llega al triaje, le tocan a ustedes la mano, está fría, llenado capilar más de 2 segundos, me desorientada. ¿Qué prioridad será? Rojo, o sea, 1. ¿No? Ahí nomás. No vaya usted por el tópico de cirugía, ¿va a esperar cuánto? 1 hora, 2 horas, ya ese embarazo ectópico de roto, de choque hipovolémico, se murió. Porque me equivoqué en el triaje, fallé en el triaje, ¿entienden? Entonces un dolor abdominal en una mujer que está con shock, va a ir a shock trauma, a reanimación. Prefiero pecar en exceso que en defecto. Sería un error si le espera nomás, hija, ya te van a atender. Y de esos hemos visto varias mujeres que vienen con embarazo ectópico por shock. Si no tienen ninguno de un discriminador de riesgo vital, la pregunta inmediatamente en el dolor abdominal en el software te va a preguntar: ¿viene con vómito de sangre? ¿Tiene emisión de sangre fresca o alterada por la vía rectal? ¿Tiene sangrado vaginal en una gestante de 20 o más semanas? ¿Tiene hipertermia? ¿Tiene dolor irradiado en la espalda? ¿Un dolor muy intenso? Si la respuesta es sí, naranja. Vengo con pancreatitis, el dolor se me va a la espalda, 9 sobre 10, doctor, estoy diaporético. Es naranja. Ese es naranja. No tiene que esperar más de 10 minutos, prioridad 2. He vomitado sangre y tengo restos de sangre en la boca con dolor. Es una hemorragia digestiva alta. Es prioridad 2. ¿Entienden? Si la respuesta es no, la pregunta inmediata es: ¿tiene historia de haber vomitado sangre? ¿Tiene historia de tener melena o heces negras? ¿Tiene historia de vómitos persistentes? ¿O que esté gestando, o que tenga fiebre alta? ¿O dolor en el vértice del hombro? ¿O el dolor es intenso, ¿no? Entre menos de 8? Si la respuesta es sí, es amarillo. Y muchos cumplen estos parámetros, pueden ser amarillos. Si la respuesta es no, y viene por dolor abdominal y tiene vómitos esporádicos, un dolor reciente, moderado o un probable problema reciente, y la respuesta es sí, es verde. ¿Qué significa?
que ahí voy a esperar 0 minutos, 10 minutos, 60 minutos, 120 minutos, 240 minutos para mi primera atención. No estoy diciendo de que ese es el diagnóstico, ¿ya? El modelo andorrano es un modelo mezclado entre el español y lo de Manchester, solo que ya utiliza más discriminadores y más diagnósticos o más motivos de ingreso. Y el ESI es un triaje bien fácil, que eso sí lo pueden tener en su cabecita para cuando estén ustedes en una emergencia o en un hospital, cuando trabajen y de repente le digan vayan a hacer triaje, ¿no? El ESI, que significa Índice de Severidad de Emergencia, utiliza el Manchester como referente, pero usa discriminadores claves. Estos discriminadores que vamos a ver, que son muy sencillos, nos permite definir nuestros recursos que vamos a utilizar en el paciente. Y esto sí les pido que sí lo tendrían que ustedes sí saberlo en su cabeza. Bueno, las prioridades las pueden leer, no tengo ningún problema. Vamos a ver acá. Ellos utilizan cuatro puntos o claves de decisión, A, B, C y D. La pregunta A: ¿requiere el paciente una intervención inmediata para salvar su vida? Por ejemplo, hoy día, ¿alguien ha rotado en el Rebagliati? ¿Ustedes? ¿Alguna vez? ¿Han rotado o no? ¿Han rotado en traumatología? ¿Conocen al doctor Cuacala? No sé si les había enseñado. Bueno, el doctor Cuacala es jefe de departamento. Ayer se murió. Y es mi amigo, muy amigo, y se cayó de un ascensor. Se cayó de un ascensor. En la red estaba volando la noticia. Se cayó de un ascensor. Llegó al Rebagliati hecho trauma. Destrozado en la palabra mínima que puedo emplear. Destrozado. Entonces, ese es un uno sí o sí. Entonces, ya cuando veamos trauma vamos a entender. Pero tengamos una idea. Entonces, aquel paciente que una intervención inmediata para Frío, salvar ¿no? la vida, Frío, ¿no? tengo que hacerla, es una prioridad 1. Lo tengo que intubar, ¿Te lo dices así? es una prioridad 1. Tengo que hacer RCP, es una prioridad 1. Tengo que poner ahorita este paciente una cardioversión, es una prioridad 1. Si la respuesta es no, la pregunta es ¿hay situación de alto riesgo o no? ¿Qué situación de alto riesgo? Es la pregunta que me debo hacer. ¿Debo dejar a este paciente en el hospital teniendo solo una cama para hospitalizar? ¿Lo debo dejar sí o no? Si mi respuesta es sí, es prioridad 2. Por ejemplo, yo tengo una sola cama y este paciente viene por un dolor intenso, ¿no? Intenso, que se va hacia la espalda en el epigastrio, con diaforesis. Lo más probable es una pancreatitis o una úlcera penetrada o perforada. ¿Lo debo dejar porque tengo una cama? Sí, porque este paciente, si no lo dejo, se va a morir mientras lo llevo a otro lugar. Es una prioridad 2. O si está confuso, letárgico o desorientado, es una prioridad 2. Un paciente con hipoglicemia puede venir confuso o desorientado. Los pacientes con hipoglicemia que toman beta bloqueadores vienen verborreicos, malcriados, totalmente cambia su personalidad, no vienen con el trastorno típico de conciencia. Y le haces un hemoglucotés y tiene menos de 30. ¿Entienden? O viene un paciente con un cáncer y usted le hace un hemoglucotés en el triaje, que es un triaje avanzado, y encuentran 20. Es una prioridad 2. O viene por distrés o dolor severo, distrés respiratorio, franca falla respiratoria, es prioridad 2. Si la respuesta es no, la pregunta inmediata es ¿cuántos recursos necesito, ¿no?, para poder atender al paciente? Por ejemplo, si viene porque le duele la gargantita y está con moquito en la nariz, ¿qué recurso voy a gastar? Nada. Llevar un Panadol, un antihistamínico, ¿es una prioridad? 5, ninguno, nada voy a gastar en el hospital. Pero si el paciente, imaginemos que venga porque tiene dolor de espalda, un poquito de tos y algo de fiebre, y pienso que puede ser una neumonía, le voy a pedir una placa de tórax, estoy utilizando un recurso. Es una prioridad 4. Pero si el paciente lo veo febril, medio tóxico, con tos, dificultad, un poco de dificultad respiratoria, espectora verde, voy a pedir un hemograma, voy a pedir una placa de tórax, voy a pedir de repente otros exámenes, una bioquímica para completar mi CUR, entonces ya va a ser una prioridad 3.
Entonces, el triaje ESI me ayuda a definir recursos. Si yo digo que voy a utilizar algunos recursos, lo que tengo que ver son mis funciones vitales. Si mis funciones vitales están alteradas, pasa a ser una prioridad 2. Si mis funciones vitales están estables, viene a ser una prioridad 3. Lo paso y lo paso. La escala de dolor, esta escala es muy práctica que nos ayuda a poder catalogar al paciente del dolor. Estos son los recursos que utilizamos para el ESI. Por ejemplo, usar exámenes de laboratorio, sangre u orina, todo lo que yo quiera es un recurso. Uso EKG, rayos X, tomografía, resonancia es otro recurso. Si lo hidrato es un recurso, si le pongo medicación es otro recurso. Si tengo interconsulta es otro recurso. Si hago un procedimiento simple, una sonda vesical, es otro recurso. Por ejemplo, un paciente que venga con una hipertrofia prostática que tiene retención de orina, hacer el procedimiento ya es un recurso. Pedirle un examen de orina ya son 2 recursos. Y si le pido una ecografía porque quiero ver si hay hidronefrosis, ya son 3 recursos. Viene a ser una prioridad 3. Por darles un ejemplo. Acá hay ejemplos que ustedes pueden leerlos y los pueden leer ahí en la misma clase que les he puesto. Son ejemplos de cómo catalogar prioridades. Y así va a venir el examen, el post-test. Y las preguntas de examen van a venir así. Un casito y ustedes definen qué prioridades 1, 2, 3, 4 o 5. Bien, del aspecto del triaje lo importante es que debe tener un acceso directo a las ambulancias, el triaje. O sea, el triaje tiene que estar prácticamente afuera de la emergencia, sin obstáculos que impidan su ingreso, tener una cubierta adecuada, un techado y paredes que protejan al personal, que tenga buena iluminación, que tenga fácil acceso a la unidad de shock trauma y a los diferentes tópicos de servicios, en pocas palabras, a la entrada de la emergencia. Que debe tener acceso a conexión telefónica y soporte informático y que debe medir entre 6 metros cuadrados a 9 metros cuadrados, que es el estándar en nuestro país. Esto es un poco para ser un poco sarcástico, alguien que va por una prioridad 5, ¿no? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Todo está claro? Bien. Vamos a hablar del monitoreo hemodinámico. ¿A quién le hacemos monitoreo hemodinámico? ¿A quién? A ver, ¿me pueden decir? ¿A quién le harán monitoreo hemodinámico? A un paciente con shock hemodinámico. ¿A quién más? O en general, ¿cómo definirían a quién le hacen un monitoreo hemodinámico? ¿Saben qué es monitoreo o no? Cuando pasan ustedes a la emergencia o a la UCI, ¿no han visto monitores que están los pacientes conectados y ven su ritmo, su frecuencia? Hacer un monitoreo hemodinámico es hablar de un monitoreo de funciones vitales para ver cuán estable o no desde el punto de vista dinámico, ¿no? Entonces, ¿a quién le hacemos? A aquel paciente que es crítico. El paciente crítico es aquel paciente que está en riesgo de muerte o riesgo de incapacidad, que puede ser permanente o puede ser temporal. Y entonces cuando hacemos un monitoreo hemodinámico nos referimos al control sistemático y permanente de las variables fisiológicas del paciente, cuyo objetivo es reconocer y detectar de manera temprana las alteraciones fisiológicas de órganos y sistemas que eventualmente pueden provocar complicaciones al paciente. Este monitoreo puede ser invasivo o no invasivo. Normalmente en emergencia, porque no es una UCI, pero tenemos un área que es una UCI, usamos un monitor no invasivo de 5 parámetros. O sea, medimos la presión arterial no invasiva, medimos la frecuencia cardíaca, la saturación, la temperatura y la frecuencia respiratoria. Pero no solo hay monitoreo hemodinámico en emergencia, hay monitoreo, por ejemplo, de la parte neurológica o el estado neurológico. Evalúo el Glasgow cada cierto tiempo, cada hora, cada 2 horas, dependiendo de lo que yo esté sospechando o el diagnóstico que tenga. Si es un paciente que tiene, por ejemplo, un ACV hemorrágico que invade el ventrículo y que tiene un Glasgow de 15, que puede pasar y puede estar con Glasgow de 15,
¿Cuánto debo esperar para yo de repente, un criterio que me debe definir de repente que este paciente se está enclavando o tengo que correr porque tiene que entrar a sala de operaciones? ¿Cuánto tiene que caer el Glasgow? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Ha dicho neurología. 2 puntos. O sea, si yo tengo 15 y mi paciente cayó el Glasgow en 2 horas a 13, 2 puntos, estoy frente a una emergencia neurológica y tengo que definir qué voy a hacer. Si lo vamos a entrar a hacer operaciones, si es quirúrgico. Te dicen, no es quirúrgico. Bueno, no es quirúrgico. Tendré que usar manitol, tendré que usar terapia antiedema, etcétera, para poder manejar esta emergencia neurológica. Y así como hay un monitoreo hemodinámico, hay un monitoreo neurológico. Puede haber un monitoreo de la glicemia, un paciente con cetoacidosis diabética o con estado hiperosmolar, o un paciente con diabetes descompensado, comienzo a hacer monitoreo de la glucosa para ir regulando la terapia de insulina. O también puedo tener un monitoreo en una gestante, un monitoreo fetal, para ver si hay o no sufrimiento fetal y definir si voy a entrar a una cesárea. Entonces hay varios tipos de monitoreo. El monitoreo hemodinámico es uno de los que más usamos en emergencia. Y los dispositivos, ¿qué necesitamos nosotros para este monitoreo? Un dispositivo, que es el monitor que vemos acá, con sus parámetros, que tenga una experticia el médico que va a manejar ese monitor, que conozca el monitor. No todos los monitores son iguales, hay de diferentes marcas y tienen que saber dónde están los botones. Entonces conocerlo y saber registrar o ver los registros de este monitor. Muchos monitores pueden registrar todos los parámetros solo 24 horas, otros los guardan solo 6 horas. Entonces es importante que eso que se mide se traslade a una hoja de registro. Por ejemplo, esta es una hoja de registro que manejamos en el hospital, donde están todos los parámetros y por hora. Y se va a ver, ¿qué cosa? Tendencias. Si se ve que la tendencia es que va cayendo la presión, es porque puede estar pasando algo, puede estar sangrando, si es un trauma, puede ser es un shock séptico y no está respondiendo de repente a los vasoactivos. Entonces, tenemos que ir registrando el monitoreo. ¿Cuál es el propósito del monitor? Alertar. Gran problema porque muchos cuando suenan las alarmas, ¿qué hacen? Presionan el botón de silencio y lo apagan, ¿no? Y lo apagan y lo dejan ahí. Está sonando la alarma, por algo suena la alarma. Verifiquen primero antes de apagar, de repente el monitor se descalibró. Pero antes de apagar una alarma, vean si efectivamente no es un problema el paciente. Porque si la apagan y es un problema el paciente, en su cara se está muriendo. Y eso sí es una iatrogenia, y es una gran responsabilidad lo que están haciendo. O irresponsabilidad. 2, que sirva de una guía terapéutica. Si yo comienzo a manejar un paciente con fluidos, con vasoactivos, y quiero ver cómo va mejorando la presión, o cómo va mejorando la diuresis, o cómo va mejorando su estado de conciencia, etcétera, me va a ayudar ese monitoreo. Para un diagnóstico continuo y para el pronóstico, como hemos mencionado, las tendencias. Por ejemplo, este es un monitor que lo van a ver en el hospital donde van a ir, el Rebagliati. Este monitor, ahí nos da la frecuencia cardíaca, nos va a dar la saturación de oxígeno, nos va a dar la frecuencia respiratoria, nos va a dar la presión arterial con la presión arterial media, nos va a dar el ritmo cardíaco, nos va a dar la onda de pulso y la pulso oximetría. Y lo que sí nos registra los datos de última hora, y acá nos registra la temperatura. Pero nadie va a estar vivo con 20 grados centígrados. Por lo tanto, este señor o este paciente no le han puesto el termómetro del monitor, muy probablemente. Porque no podría ser con una hipotermia que tenga esto, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un monitor y analicen lo que está en el monitor, ¿no? Para poder ver acorde a lo que está el paciente. Esto está entre los parámetros normales. Cuando hablamos de presión arterial, nosotros nos guiamos mucho ¿de qué cosa? De la presión arterial media. ¿Saben qué es la presión arterial media? ¿Saben o no? ¿Se acuerdan? ¿Perdón? La fórmula no he pedido, sino ¿qué significa presión arterial media? ¿Qué significa? Exacto. ¿Qué es la presión de perfusión? Eso es lo que indica la presión arterial media. Si mi presión arterial media está por debajo de ¿cuánto, doctora? ¿Cuánto es el parámetro normal? ¿Cuánto? 60 o 70?
70 para abajo, ¿no? Entonces yo digo, es una presión de perfusión mala. Cuando un paciente está en shock séptico, nuestro parámetro es 65, ¿no? El paciente que está en shock séptico por más de 48 horas con una presión arterial media de más de 65, estoy bien, estoy yendo bien. Te estoy dando un ejemplo de parámetro. Entonces, el monitoreo nos ayuda mucho. Pero para hacer un buen monitoreo tenemos que ver que está bien puesto el brazalete, que ese brazalete no esté roto, que le corresponda para su edad. De repente es un gordito y estamos usando un brazalete para un flaco. No, pues entonces no es tan bueno ese monitoreo, ¿no? Y ya lo van a ver, y ya se van a dar cuenta. Acá hay ejemplos. A ver, rápidamente, ¿quién me puede decir que ven ahí? A ver, opiniones rápidas. A ver, opinión rápida. ¿Qué les llama la atención ahí? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Cuándo tiene frecuencia cardíaca? Entonces, ¿qué significa? ¿Está bien o está mal? ¿Ah? ¿Está bien o está mal? Está mal. ¿Está taquicárdico o no? Sí. Sí, porque ¿hasta cuánto es la frecuencia cardíaca? 100. Entonces, otros dicen hasta 90. ¿Ah? Vamos a poner 100. Está taquicárdico. ¿Qué más le llama la atención? ¿Satura bien? ¿Satura bien? ¿Sí o no? ¿Cuánto es la saturación normal? 95 a 100. Menos de 92, ya estoy cardíaco. Un poco tranquilo, ¿entienden? Si tiene 95, o sea, en el límite inferior normal. Lo acepto, o sea que está oxigenado. Con saturación de 90, ¿cuánto tengo de PaO2 en sangre arterial? ¿Ah? ¿Cuánto? Sin miedo. Equivóquense ahora. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 60. ¿Por qué dudan? 60. Saturo 90, presión arterial lo tengo 60. Con 95 tengo más de 60, estaré en 65, 70. Estoy bien oxigenado todavía, estoy bien. Tengo taquicardia. ¿Qué más les llama la atención? ¿Qué es esto? ¿Cuánto tiene? ¿Qué significa? Taquipneico. O sea que todo lo que está logrando mantener una saturación bien con una taquicardia, el hombre debe estar bien taquipneico, ¿no? ¿Y por qué estará taquipneico? Entonces la pregunta que me voy a hacer. Sigo avanzando. ¿Cuánto tiene presión sistólica y diastólica media? ¿Ah? ¿Está bien o no? ¿Está en el parámetro esperado? Démosle que sí. ¿Cuánto tiene? De temperatura 39. O sea que esa taquipnia puede ser por fiebre o no. O puede haber algo agregado. Puede haber algo agregado. Entonces mi monitoreo me va a hacer decir, oye, este paciente está taquipneico, está con fiebre, la taquicardia no es mucho para 39, debe estar pasando algo, debe tener algo este paciente, debe tomar algo, debe estar medicado con algo, ¿entienden? Entonces tengo que coger mi historia y comenzar a valorar y a reevaluar qué comorbilidades tiene, qué antecedentes tiene, qué está tomando, cómo está la diuresis, etcétera. Pero ya me está alertando. No le puedo dejar a este paciente, ya, oye, sí, todo está bien, ya me voy. No, pues de repente ese paciente se agota con la taquipnia y hace un paro respiratorio. Se van y regresan y el paciente está en paro. Acá tienen otros casos. Por ejemplo, el que está abajo a la derecha, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención? ¿Ah? ¿Qué le llama la atención? ¿La frecuencia cardíaca? La media, ¿no? O sea, está hipotenso, con una media menos de 70.
con una frecuencia cardíaca de 96, pero tiene una buena onda de pulso. Esta onda de pulso me indica que tiene buen llenado en el pulso. Esta es una buena onda de pulso. En cambio, bueno, acá no hay otra que tiene la onda más bajita. Entonces, esta hipotensión, ¿en qué estará relacionada? ¿A un medicamento? ¿Estará relacionado a un shock? Si estoy en un shock hipovolémico, debería tener más frecuencia cardíaca. ¿Tomo un beta bloqueador o no? ¿Entienden? Entonces, el monitoreo va de la mano con mi evaluación clínica que yo haga. Tengo que yo valorar el paciente. Entonces, ¿qué hacer al ver alteraciones del monitoreo? La interpretación del monitoreo a realizar solo es útil si se asocia un razonamiento clínico de la condición del paciente, basado en una buena historia clínica, basado en un buen examen físico y resultado de laboratorio, para reevaluar el caso. El monitoreo me permite reconocimiento temprano de las alteraciones fisiológicas, ver tendencias, tomar decisiones y determinar pronóstico. Siempre debemos tratar al paciente y no al monitor. Y ese es un gran error que cometemos, muchos. Vemos el monitor y ya, estoy tranquilo. Y no es así a veces, ¿no? Hay que ver bien la historia para ver qué es lo que está pasando en el monitor. Bien, creo que esta es la última, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bien, he acabado 30 minutos antes. ¿El delegado está o no? Ah, ya, perfecto. ¿De qué conversamos entonces para ver el tema? Les pido que el día sábado actúen temprano a su práctica, como hemos quedado. Les pido por favor que no cambien de horario o no me den 20.000 explicaciones porque causa